Buenas tardes, continuamos con el segundo segmento del programa Entre Panas de Televisora de Almazora y un gran saludo a todos los televidentes que siguen conectados con nosotros aquí. Muchísimas gracias por ver la televisora de Almazora y el programa de Entre Panas, porque somos panas de ustedes. Cada vez le agarramos más gusto al frío, porque aquí nos estamos ya congelando. Uno le dice, esto no es frío, dicen por aquí, pero nosotros acuérdense que venimos de climas calientes como Venezuela, que duramos todo el año en 34 grados. Para nosotros eso es el hielo en persona. En el segmento anterior estábamos hablando con Rosa María Villarroy, nuestra artista invitada de hoy, para los que se están conectando, y estamos hablando sobre la parte psicomotriz y cómo la parte psicomotriz, la semiótica, la semántica, la fonética, puede ayudar a la humanidad y podemos ayudar a esos niños con discapacidades, inclusive a las personas que tienen que hacer cursos de locución, de actuación, de oratoria, para seguir adelante. Es importante que nosotros mismos como personas estudiemos la programación neurolingüística. Yo pienso que la empatía en la humanidad es importante. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos, y Rosa María nos va a decir eso. Buenas tardes. Bueno, la cuestión es que mi relación con la deficiencia, con los niños que están disminuidos, ha sido muy importante para mí en cuanto a mi vida, y en cuanto a mi vida poética también, porque me han aportado ellos a mí muchísimo. Yo les he aportado todo lo que sabía y con todo mi cariño y con toda mi especialización, pero ellos a mí me han aportado paciencia, tranquilidad, interpretar sus mensajes que no eran verbales. Y ha sido una vivencia extraordinaria. De hecho, en este libro se lo dedico a Brisa. Brisa está dedicado a mis alumnos. Ok, este que tienes aquí. Sí. Perfecto. Brisa está dedicado, este es un... Ese lo podemos encontrar en Amazon, en internet. Sí, todas tus publicaciones. Y te voy a decir una cosa, te felicito. Gracias. ¿Por qué? Porque generalmente los artistas hacen publicaciones y después uno no las encuentra. A ver, ¿para qué escribimos palabras si el mundo no puede conocerlas? ¿Para qué nos llevamos lo que tenemos a la tumba, como quien dice? A ver, si estamos llamados a algo, si algún día en el segmento anterior nos contó que ella estuvo con tifus, imagínense, en la infancia. Ese universo te dio la oportunidad de que florecieras, de que salieras. Seguramente. Te lo dio la oportunidad para que expresaras, para que hicieras algo positivo por la humanidad, porque lo importante de todo es hacer lo que hacemos con amor y hacer lo que hacemos y aprendemos para los demás. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo iba al colegio y en una esquina, nada más salía del colegio, había una señora ciega que vendía lotería. Y a mí me impactó muchísimo su ceguera. De pequeña, pues tendría... Yo creo que aún había tomado la comunión, debe ser unos 7 años o así, y me impactó mucho su ceguera. Y entonces esto estaba en la calle en medio, y yo probaba a ir por la calle con los ojos cerrados. Para ver la empatía. Para ver la empatía y para ver qué sentía ella, que estaba oyendo sonidos, como yo los oía con los ojos cerrados. Para visualizar. Exactamente, y no podía visualizar porque tenía los ojos cerrados. Y iba poco a poco, pues tanteando un poco, sentía el roce de la gente que estaba cerca de mí, sentía los sonidos, pocos coches que pasaban, pero bueno, todo eso... Lo importante es que no cerremos los ojos cuando vayamos en el coche. Pero exactamente, pues claro. yo cerraba... Iba de la mano con tu mamá, me imagino, o ibas ¿cómo que cerrabas los ojos? Explícame eso, porque no voy a mandar a la gente a cerrar los ojos. Yo cerraba de la mano, estaba de la mano de mi mamá, pero a veces no. Había trocitos que no estaba de la mano de mi mamá, porque mi mamá se entretenía con cualquier persona que conocía y entonces yo me adelantaba un poco, sí. Wow. Y no tenía nada miedo. Y de hecho, en mi casa cuando no hay luz, ando más ligera que cuando hay luz. Si cierro los ojos, si no cierro los ojos, no. Has desarrollado el sentido del oído. Exactamente. Por tu propia cuenta. Si está apagada la luz y voy yo con los ojos abiertos, voy más insegura que si cierro los ojos y voy. Entonces me vuelco. Es una cosa misteriosa, no sé, pero es así. Seguramente será la práctica. No, de hecho, bueno, yo tengo que decir que mi psicomotricidad no es dirigida,
Algo de dirigida ha habido, claro que sí, pero se dan unas pautas al principio con los niños y entonces se desarrolla de una manera, se llama psicomotricidad relacional. Relacional. Me imagino que la divides en etapas o está segmentada. Cuéntame eso. Los niños están divididos por la edad evolutiva y por el coeficiente intelectual también, y la edad cronológica, o sea, hay varias formas de hacer los grupos y de medirlos. Muy bien. Según la etiología que tiene cada uno. Entonces se les da una consigna. Por ejemplo, lo que tú decías en un momento, vamos a trabajar arriba y abajo. Como resulta que los niños evolucionan lentamente, pues entonces hay que proporcionar muchísimas actividades para que estos niños puedan repetir sin llegar a la monotonía y al aburrimiento. Y para eso también hay, como en lenguaje, como en la poesía, una serie de recursos que son pues las expresiones, la forma de decir, el participar, el apoyar a los que se ve que no pueden llegar. Y hay una serie de materiales que se utilizan en psicomotricidad, como los aros, como las pelotas, pues las espumas grandiosas, las espalderas, los toboganes. Entonces, ellos actúan de una manera libre por la sala. La sala está dividida en 3 espacios: espacio motor, espacio simbólico y espacio cognitivo. Explícame esto, explícame esos 3 espacios. A ver, en el motor estamos hablando del tacto, ¿no? Estamos hablando y de la todo movilidad. lo que se puede hacer móvil. Movilidad y tacto. Movilidad. Entonces ahí hay materiales más grandes, más amplios, como son las espumas, como son los palos, como son las cestas, como los toboganes, las espalderas, y entonces ellos lo utilizan. Entonces, primero, la consigna es que conecte con el material. Y luego que conecte con el compañero o con algún compañero. Sí. Hay quien conecta y hay quien no conecta, eso depende. Entonces ahí está la persona, el acompañante, la de Internet, para poderle de alguna manera interactuar con él, ¿no? Luego pasamos al espacio simbólico. A veces eso no está tan delimitado, porque el espacio simbólico y el motriz en un momento se conjugan, ¿no? Se conjugan. Entonces ahí están las telas, materiales mucho más flexibles, papeles, pinturas, disfraces, muñecos, de todo este tipo para que pueda simbolizar. ¿De qué manera simbolizan? Pues el que quiere coge una muñeca o un muñeco y pues hace un juego simbólico de acostarle, de levantarle, de darle la comidita. También tenemos cacharritos, en fin, de todo, ¿no? Tenemos muchos juguetitos así. Y luego, ya al final, pasamos. Hay veces que no entramos en el espacio cognitivo, porque se lleva el tiempo en esos 2 espacios y tampoco no hay que forzarles, porque si están viviendo, si la vivencia es para ellos importantísima, yo no puedo interrumpirles, porque es su evolución y es su tiempo. El tiempo lo marcan ellos. Exacto. Tienen que ser espontáneos y que les nazca a ellos. Exactamente. Ser ellos mismos. Exactamente. Y entonces van al espacio cognitivo. Y el espacio cognitivo, pues hay otro tipo de material más pequeñitos, como dados, como cubos, como espirales, en fin, todo tipo de juegos de encaje. Y luego también están las pizarras. Y allí aprenden a escribir, a trazar líneas, vertical, horizontal. Pero tenía un banco que los que no podían llegar a la pizarra se subían encima del banco. Por lo tanto, uno más pequeñito y un poquito más alto. Y entonces hacían allí sus muñecotes y todo, sus rayas, sus grecas, y también con papel, pues también dibujan y todo eso. Y entonces se trabaja de una manera muy distendida, muy distendida. Claro, a los niños les encanta, les encanta. Y luego yo también preparaba las fiestas de Navidad. Entonces, el primer cuatrimestre, todo lo que habíamos trabajado, pues entonces montaba una función y con ellos, con todos los niveles, pero cada cual la parte que mejor le salía o que yo pensaba que podía responder. Y la verdad es que
estaban enloquecidos, adelantaban un montón y bueno, muy feliz era yo, la verdad. Yo creo que eso es algo, de verdad que esa última frase me hiciste retroceder en la máquina del tiempo. Y yo me acuerdo porque estudié en un colegio salesiano allá en Venezuela, en Puerto La Cruz, estado en Anzoátegui. Ah, en Puerto La Cruz, tú has estado en Venezuela, has estado en Puerto La Cruz. La isla Margarita. Y ellos tienen una costumbre de que cada vez que se acercaba Navidad, pues me acuerdo el anfiteatro es enorme, las obras teatrales, canciones típicas, y es eso de que hacer lo que cada uno, uno se vestía, hacíamos el pesebre, lo hacíamos al natural, o sea, son cosas que ese compartir es lo bonito porque cada uno dice, yo sé tocar el cuatro, no, yo sé hacer la interpretación de José. No puede hablar, emitir una frase, se expresa de una manera alegre cuando ve el niño Jesús y el pesebre. Bueno, la verdad es que es muy interesante. ¿Y qué me ha aportado a mí la psicomotricidad? Pues realmente me ha aportado toda la sensorialidad que encierra eso, porque la psicomotricidad relacional se manifiesta en todas las disciplinas, en el teatro, en la danza, en el lenguaje, en todo lo que te puedas imaginar, en la pintura, en la recitación. Entonces, ¿qué me ha aportado? Pues todo ese sistema expresivo, pues es lo que verdaderamente ha ahondado y se me ha marcado mi poesía, porque mi poesía es muy sensorial, es muy simbólica, también une la intuición con la razón. Entonces, bueno, aparte del léxico que ya comenté antes, pero es barroca, pero también es sencilla. Y bueno, ya te he dicho que combinaba diferentes. ¿Dónde sientas tu poesía? Pues no lo sé, porque es una amalgama de todas las tendencias y eso. Lo que sí que es un estilo personal. Lo que sí que lo interesante para un poeta es que encuentre en sus lecturas el estilo personal del poeta. Y fíjate algo que es digno de admiración, y lo dijo María al principio, cuando ahora estás usando las nuevas versiones de estas tecnologías, que es los ciberespacios, sí. Fíjate, yo me recuerdo, la poesía siempre ha existido porque la forma de hablar ha sido una expresión donde uno puede motivar. Desde el primer momento, desde el primer grito, mira, había una sesión, porque claro, nosotros nos reciclábamos y teníamos sesiones con nuestros profesores, ¿no? Con Bernard Couturier, que era el creador de la psicomotricidad francés. Yo fui a Tours, estudié en Tours, y también tengo el número 52 de la Escuela Internacional de Psicomotricidad, claro. Está en Bélgica. Entonces, ahí había unas escenas muy profundas porque teníamos que trabajar nosotros luego con los niños con lo que teníamos, con el material que teníamos, con los niños según sus composiciones, ¿no? Según el diagnóstico. Y hubo una sesión muy importante que era con palos, los contrastes, también se trabajan los contrastes, con palos y con telas. Ok. Primero los palos cada uno pues mostraba su agresividad, su timidez, sus comportamientos pues naturales o complicados o patológicos. Y hubo una compañera que venía de Uruguay. Y bueno, las cosas allá no eran como aquí, entonces había mucho... El desarrollo de las técnicas para las etapas... No, y las vivencias también, y muy las diferentes. Vivencias son muy las diferentes. Vivencias en Uruguay eran muy diferentes aquí, en aquellos momentos, en el año 76 y 78. No se comprendía muchísimo sobre esto. No, pero esta compañera había tenido una experiencia muy dura y bueno, y los palos aquellos pues les remitieron al pasado. Sacó su fantasma, sacó su sombra. Y entonces, bueno, se presentó un problema en la sala, se presentó un problema... ¿Pero que le dio palo a la gente? Empezó a gritar, Ajá. No se podía hablar, y empezó a gritar, Ajá. empezó a gritar. Y entonces, de ese grito,
de ese grito salió el grito común, lo digo por la expresión. Sí, es la histeria colectiva. Exactamente. Histeria colectiva. Salió, no, pero nosotros la pudieron retuvimos. Exactamente, Ok. la apagamos. Entonces sacamos telas y la fuimos envolviendo con mucha delicadeza con las telas, cantándole una nana. Bueno, fue precioso. Y ella al final nos comentó, porque no se podía hablar, no se podía hablar. Entonces al final de la sesión hay una puesta a punto y nos explicó que ella había tenido un problema. Está bien, no hay problema. Un problema muy grave, perdón. Un problema muy grave con una situación muy agresiva. Pero fue una terapia importantísima. Claro, eso con los niños deficientes más de paperadas no se puede hacer, pero un psicomotricista, una psicomotricista tiene que saber. Tiene que actuar primero que nada evaluar. Y rescatar todo eso, todos esos fantasmas que tenemos. Exacto. Por eso te pregunté al inicio, ¿cómo seccionas a los niños? Porque no todos vienen de los mismos ambientes, Bueno, no los todos niños- mismos vienen del... Ya. ¿Y a dónde das tú estos Bueno, pues cursos? por los informes psicológicos. ¿Dónde se imparten estas terapias de En el psicomotricidad? Colegio de Educación Están saltando especial, los libros que quieren hablar. Mira. Sí. Aquí está Ofelia que saltó. Vamos a ver, ahorita y hablamos aquí de está Ofelia. Brisaola, Han saltado todos los libros. Quieren hablar los libros. Los ya. libros, ves que te digo que las palabras son importantes. Hay cosas importantes en estos libros. Se siente la energía que claro. aquí estamos. Digan algo. comunicación, diálogo de los libros. Bueno, quiero decir que todo eso me ha aportado mucho y ha sido pues muy... Y además, como vengo de un mundo, que ya lo expliqué antes, maravilloso, de hadas y de todas esas lecturas que yo tenía de pequeña, porque leía los 10 mejores cuentos italianos, alemanes, belgas, franceses... De todos los de tipos. todo, de todo. A ver, que esto es importante decirlo, porque mucha gente que está muy, ¿cómo se llama? Desligada a la parte... De la lectura. como sentimental, a la parte empática. Ah, Que hay gente que es menos empática unos que los otros, pero la empatía debe trabajarse. todo debe La empatía trabajarse. debe trabajarse Las emociones, y las emociones deben la empatía, trabajarse. la Porque todos sensibilidad debe tenemos trabajarse. emociones. La incomunicación debe trabajarse. Todo debe Las trabajarse. parejas deben trabajarse. Todo Todo tiene que trabajarse. Y lo importante es reconocer dónde ya. está el problema. ¿Dónde está? El No era un problema problema. es que el ser humano Ajá. evoluciona. Ok. Hay gente que se queda estancada. En algunos parámetros se queda estancada. Tienes razón. Un miembro de la pareja, por ejemplo, pues uno se queda estancado y el otro progresa. Y ahí, si no hay una comunicación y no hay un diálogo, pues cada vez la situación está mucho Esas son las grandes rupturas de pareja que hay. Exactamente. Porque generalmente Claro, hay que encontrar siempre algo creativo. Exacto. La creatividad es importante. Ay, ¿qué pasa? Mira cómo No está. importa, sigue, tú sigue. Ay, pero qué Los libros están locos. Están locos. A ver, tú que Bueno, tanto estás hablando sobre hadas, las hadas nos están lanzando y están sonando campanas. ¡Qué barbaridad! Bueno, Y fíjate, yo creo... la creatividad, qué barbaridad. La creatividad es muy importante. Es lo que hago en el sentido de que el arriba y el abajo se puede trabajar de muchas maneras, infinito. Pero si todos los días yo hiciera lo mismo, niños arriba, niños abajo, niños arriba, No, tiene creo que que variar. eso es para morirse. A mí me parece que cuando uno, lo primero que uno debe hacerse en forma de colectividad, es conocerse a sí mismo para poder Exactamente, para poder explorarse extenderse. y después comprender. Es como un equipo de fútbol aquí que le gusta el fútbol, pues tú como que también eres coach. El coach es un entrenador el cual sabe cada virtud de cada personaje para ponerlos en trabajar en colectivo, para poder ser ese colectivo, ser un solo bloque, Claro, la unión. que luche hacia adelante y que pueda aportar, construir y no destruir, Exactamente. aportar y no desaprobar. A ver, que tenemos que ser capaces de poder entender que cuando se nos hace un comentario de forma positiva, también hay que esperar un momento adecuado para decirlo. También hay que esperar un momento adecuado. Para Y además decir las también cosas. respetar el tiempo de evolución. Ajá. Porque lo que no se puede
es meter un bombardeo de comentarios y la persona no está preparada para recibirlos. Una lluvia de Lógico. ideas. No está preparada para recibirlos. Entonces es rechazante la situación. Pero eso es empatía. ¿Eh? Eso tiene muchísimo que ver con la empatía, Tiene darte muchísimo. cuenta y ponerte en el zapato de lo que está sintiendo el otro. Sí. Que eso hay que trabajarlo Pues eso, muchísimo. ponerse los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos y no quejarse tanto del zapato, porque hay mucha gente que le falta el pie, pendiente con eso. Y fíjate algo importantísimo que me parece, es como trabajas con niños, pero los niños son el futuro de lo que somos hoy en día. Antiguamente, cuando el hombre escribía en las paredes, porque era su forma de expresión, todo el mundo iba a una pared, iba a una cueva y decía, oh, este casó, eso. Después empezaron las grandes pirámides y después se fue evolucionando con la escritura de los libros y todo. Hoy en día es un mundo de ciberespacio, es decir, aportar todo esto que hemos hecho en los libros, aportarlo y llevarlo hacia un mundo virtual, un mundo, digamos, del Internet, es importante porque nos interesa que las palabras lleguen a todas las sociedades, que lleguen a todos los niveles. En eso está bien, pero resulta también que Internet no criba nada, o sea, pone todo. Entonces hay buenas lecturas y malas lecturas. Hay que seleccionar. Hay que seleccionar. Yo creo que es Porque importante según seleccionar. el nivel intelectual de cada cual, según las edades, según los gustos, pues hay unas preferencias y hay algunas que se deben de controlar porque la edad no está o la situación del niño mental no está de acuerdo con lo que no digo ya de los niños deficientes, sino de los jóvenes o de los más de 10 o 11 años, de los adolescentes, de la primera adolescencia, no está tan preparada como para algunas lecturas que quizás sería bueno que las usaran para más. Pero yo pienso que dentro de toda la poesía y dentro de todo lo que se escribe siempre existen pequeñas líneas. Acuérdense que estamos por general, en esta época es la época de la inmediatez. Sí. Y que si bien es cierto que no vamos a leer el contexto completo, también podamos nosotros esparcir alguna podemos frase. seleccionar trozos de una poesía, o además hay muchísima poesía para niños, o sea, hablando de poesía y de cuentos, hay muchísima poesía para niños. Lo que ocurre es que nadie piensa que, por ejemplo, en los Reyes o en la Navidad se puede regalar un libro de poesía. ¿Por qué no? Porque la gente no está acostumbrada a leer poesía. Y para leer poesía y para entrar en el mundo poético, el mundo de las emociones y el mundo de la subjetividad, hay que tener una preparación previa. Es verdad. Hay que tener una preparación el autor escribe con un nivel, el nivel que tiene. Sí. Claro, entonces quizá muchas palabras no las reconozca y entonces ya dice, uy, esto no me gusta. Pero lo bueno es abrir el libro, cotejar las palabras que no conocemos. ¿Por qué habrá querido decir el autor esto aquí? Busca un diccionario y decir qué Exactamente. significa. Porque esta emoción, esto le ha transmitido una emoción que yo no entiendo esta palabra, pero cuando la entiendo, se apreciará el significado de la palabra. Exacto. Porque además del significado intelectual, es el significado simbólico en mis libros. Y cada poeta tiene su simbología, su universo poético personal, su cosmos poético. Su propio lenguaje. Su Y propio de hecho, lenguaje. fíjate, la música es una expresión, porque nosotros hemos conocido grandes músicos de nuestra generación y siempre me decían, a mí me gusta la poesía, porque fíjate, esta frase que acabo de ver dice, dame el atardecer hermoso del último crepúsculo, la magnolia quebrada, el canto antiguo a serpiente efigie. Ese es del libro del Durandal. Sí, el libro de Durandal es un libro de amor. Exacto, la pasión. Desde el guarismo cero hasta el número 22 hay 23 poemas, que es un número muy esotérico. Es el número del principio. ¿Qué número es? 23. Yo soy del 23 de marzo. Entonces, explícame eso. ¿Sabes lo bonito que uno vaya a esa persona? Siempre lo he dicho, claro. que te gusta, que tú le digas, tú me recuerdas tal, Perdón, o sea, pero cosas tengo que bonitas. beber. Ese punto nos los va a decir en el próximo segmento que vamos a un corte comercial. Si alguien no cree en las hadas, porque es una fábula, mucha gente dice
que es un poco menos empática y no creen en las hadas, pero si algo es cierto es que sí existe el viento, que lo podemos sentir, cerrar los ojos y sentirlo, existen los colores del universo, los rayos del sol, atmosféricos, los animales. los animales, De las hecho, texturas y todo eso lo podemos apreciar y valorar y haciéndonos partícipes de darnos cuenta lo que nos rodea, nos podemos hacer más empáticos y trabajar eso para nuestro desarrollo y desenvolvimiento. Vamos a un corte comercial y ¿qué va a decir Jorge? Fíjate, María, anoche veíamos la televisión, veíamos un programa entre familia y en la frase decía en la película, decía, porque hablaban un toquecito de religión, decía, no, que Dios existe, no existe, le decía, tú sientes la brisa y la puedes ver, pero existe, ¿verdad? A ver, Vamos a una sí, pausa. creer en lo que no se ve es importante. Importantísimo. Vamos a corte comercial.